Pues que hacemos un comentario general, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días en Cancún, buenas tardes en México. Estamos iniciando el programa de Radio 13 Turismo. César Castañeda Vázquez del Mercado, Armando Ríos Peter. ¿Qué hola? ¿Cómo están? Muy buenos días. Arrancando el día de hoy aquí en Radio 13 Turismo y muy contentos de estar en vivo allá hasta Quintana Roo con toda la gente que nos escucha y especialmente con un invitado importante en términos del desempeño de las políticas públicas en este momento en el país, Luis Alegre, allá paisano de todos los quintanarroenses, que es además de ser diputado federal, es el presidente de la importante Comisión de Turismo. Y bueno, pues bienvenido Luis, qué bueno que estás aquí con nosotros. No, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, aquí con Radio 13 y por supuesto un saludo a todos mis compatriotas allá de Quintana Roo, un saludo muy caluroso. Bienvenido, pues mira, el día de hoy nos sentimos muy contentos de que estés aquí. Hay muchas cosas que están ocurriendo, especialmente alrededor del tema del turismo aquí para nosotros. Sin duda alguna, el turismo es una de las actividades prioritarias más importantes en México y contar con tu presencia pues nos permite aprovechar este programa para que la gente que nos escucha en Quintana Roo, para que la gente que nos escucha en el resto del país, obviamente en la Ciudad de México, pues pueda tener una mejor visión de qué es de lo que está haciendo, lo que se está haciendo. Sin duda alguna pues hay temas controversiales. Yo creo que este programa nos ayudará a hablar del tema del Consejo de Promoción Turística, cuáles son las nuevas políticas públicas. ¿Tienes alguna opinión de la renuncia de Ursúa también? Que ayer fue el tema más sonado, sin duda alguna, la comidilla del día. Pues bienvenido mi querido Luis, ¿qué nos tienes que decir mi querido César? ¿Cómo andamos ahorita en el tema turístico en México y en el mundo? Bueno, primero que nada estamos muy contentos de estar transmitiendo por primera vez este programa en Cancún. Esperamos que se continúe esta muy buena tradición de poder estar transmitiendo en ese importante estado esta turístico. Bonita tradición. Mejor vénganse a Cancún a transmitirlo desde allá. Ya, también nos con mucho invitas, gusto. sin duda alguna andaremos por ahí. No estaría nada mal tener Invitadísimos. traer el traje de baño abajo y poder estar transmitiendo desde Cancún. Bueno, no es por presionarte, pero estás presidiendo una comisión realmente muy importante de un sector que durante mucho tiempo no se le ha dado a lo mejor la importancia, no solo en México, sino en diferentes países, pero nada más para poner un poquito en contexto a la gente que nos está escuchando, en el mundo en 2017 viajaron 1.326 millones de personas que cambiaron de país. Esto es sin contar el turismo doméstico. Los turistas internacionales fueron 1.326 millones de personas. Si tomamos en cuenta que la población del mundo anda en los 7-8 mil millones, es un porcentaje altísimo. Es el 10% del PIB mundial la actividad turística. En México es casi el 9% y es mucho más grande que la agricultura, más grande que la minería, más grande que sectores que normalmente se consideran pues prioritarios muy importantes. Pues el turismo es en algunos casos el doble de tamaño que esos sectores, así que tienes una cartera muy importante en el trabajo legislativo. Pero cuéntanos a ver cómo está ahorita la Cámara, como que la Cámara de Diputados siempre para la gente que va, bueno, que ahorita va seguramente en el coche a la chamba, que se está preparando para ir a trabajar. Hay veces que como que la Cámara de Diputados es un lugar medio enigmático, ¿no? Que no se entiende muy bien de qué se trata o con qué se come la Cámara de Diputados. ¿Por qué no nos cuentas? No, pues es realmente un privilegio estar ahí en el recinto de la Cámara de Diputados. Es donde se legisla para todo México. Ahí sí uno se da cuenta de que estamos en una diputación federal y estamos tomando decisiones que van a beneficiar a todo el país, no solo los estados de donde venimos. Para mí ha sido realmente un reto importante, un privilegio. Me acuerdo el día que me registré, va uno adentro del recinto y ve las palabras de Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Y bueno, ¿Sí las creíste que son netas ahí en la Cámara de Diputados o nada más las viste? No, fíjate que ha habido un cierto respeto entre los partidos. Yo te diría, yo estoy en el partido de Morena. Tenemos la mayoría en el Congreso, pero no tenemos la mayoría calificada para pasar reformas constitucionales. Entonces, para eso tenemos que hacer acuerdos con otros partidos. Entonces, parte de lo que hemos estado haciendo es precisamente acercarnos con los demás partidos, con el PRD, con el PRI, con el PAN. El PAN ha sido un poco complicado porque, fíjate, es curioso. Individualmente, los panistas son gente muy pensante, gente muy razonada, pero cuando votan en bloque, uno los ve que es un voto de bloque antagónico, y no necesariamente con la intención de que las cosas sucedan. Generalmente son votos para entorpecer el trabajo legislativo. O sea, sientes que el PAN no ayuda mucho en la Cámara de Diputados y digamos,
se cierra, por así decirlo. En algunos casos. Como antes lo hacían otros partidos en su momento, ¿no? Claro. No, bueno, sí, Así funciona el juego, Claro. todos lo saben perfecto. Lo que pasa es que César no es precisamente fan de Morena, pero ahorita lo vamos a tranquilizar un poquitillo a César, pero digamos eso es que antes de acabar va a estar va a ser fan de Morena. es correcto, bueno, sobre todo si lo invitas allá a Quintana Roo, Sí. que es una bella tierra. Pero a ver, cuéntanos en esta construcción de acuerdos, tú como presidente de la Comisión de Turismo, ya ha pasado, pues prácticamente está por concluirse el primer año. ¿Qué iniciativas son las importantes que tú hayas metido? Mira, metimos varias. Entre esas, metimos una iniciativa para el turismo médico. Si bien César mencionó unas estadísticas que son muy importantes, somos el país número 7 en captación de turismo internacional, pero somos el país número 15 en captación de divisas. Es más importante captar divisas que captar número de turismo. El turismo médico es un turismo sumamente importante en este esfuerzo, porque ¿qué es un turista médico? Es un paciente que viene a tratarse aquí en México. Y no solo viene él, viene con todos sus familiares y se quedan no una noche, se quedan semanas o hasta meses. Y él y sus familiares, el paciente y sus familiares, generalmente se hacen valer de los servicios o los turísticos que tenemos en las plazas. Parece mentira, pero uno de los servicios médicos que exportamos, porque a final de cuentas es lo que estamos haciendo, con mayor, el segmento que más se exporta es el dental. Especialmente en la franja norte. Sí, claro, pero en Rosarito, por ejemplo, en toda la parte de Baja California. Así es. Pero tenemos muchas ventajas en contra de los servicios médicos de otros países, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos. El costo de sustituirte una cadera o una rodilla, estamos hablando de menos de la mitad del precio. Nuestros médicos son certificados. Igual de calificados que los de allá. O mejor. Entonces, este segmento es muy importante porque aparte es sumamente transversal. Oye, y es bien interesante que estés comentando este tema del turismo médico. Obviamente el turismo, aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones, no solamente sol y playa, no solamente son las bellezas medioambientales, que lugares como Quintana Roo, que lugares como la península, y estamos viendo Xcaret, distintos ámbitos del país ofrecen, que son maravillosos y que jalan a muchísimos millones de personas del mundo a visitar nuestro país. En este tema del turismo médico, yo creo que de estas iniciativas, como la que estás comentando, habla de la oportunidad que abre para otros ámbitos, en este caso para el medicinal, para el médico, para el de salud, el propio turismo. Ahí yo te preguntaría, por ejemplo, esta iniciativa, ¿qué tanto metiste en tu iniciativa la oportunidad o la condición de que se aprovechen los seguros, por ejemplo, de los Estados Unidos, que es la principal fuente de llegadas para el turismo médico? ¿Qué tanto lo considera tu iniciativa? Me refiero a los seguros médicos estadounidenses, ¿qué tanto los podemos validar aquí? Muy buena pregunta, porque de eso se trata, porque los seguros médicos de Estados Unidos van a ser nuestro canal de distribución, a final de cuentas. Ellos son los que nos van a traer a los turistas, porque para ellos les sale menos costoso llevar a cabo esos servicios médicos en México, y además su paciente o su afiliado a ese seguro recibe un beneficio adicional de que logró viajar. Para eso tenemos que hacer muchas cosas. Hay una empresa privada en Estados Unidos que se llama la Joint Commission. Esta empresa cobra muy caro certificar a los hospitales y los cobra según el número de camas que tienen los hospitales. Pero este cobro, que puede oscilar de $200 a $500, no te genera un solo paciente. Entonces, hemos tenido reuniones en varias ocasiones con el segmento turismo médico aquí en México, y uno de los temas es más que iniciativa, es un tema de coordinación. Estamos invitando a la COFEPRIS, a la Secretaría de Salud, al igual que los dueños de los hospitales, para que generen un organismo mexicano certificador. En vez de pagar $200,000, que paguen $20,000, ¿no?, por esa certificación, que puede ser igual o mejor o más onerosa que lo que sería la certificación de la Joint Commission. Ahora, pero el tema es que te acepten las aseguradoras estadounidenses. Aquí podemos hacer varias maromas, sin duda alguna, y que son cosas importantes, pero ¿crees que eso permitiría que las aseguradoras estadounidenses... O más bien, ¿cómo se va a trabajar para que la aseguradora estadounidense... Es correcto. ¿Cuál es el propósito? Yo creo que es un punto importante. A nosotros nos escucha ahorita mucha gente de muchos lados de la República, y yo creo que es uno de los tiros de precisión, es abrir un nuevo ámbito donde en realidad puede haber una muy buena derrama económica. ¿Cómo hacerle para que las aseguradoras estadounidenses puedan pagarle a quienes utilizaron servicios médicos aquí en México? Primero, actuar bajo el ámbito que ellos conocen.
es decir, certificar los hospitales a través del Joint Commission y certificar a nuestros médicos a través de lo que se llama el board, que nuestros médicos también sean board certified. Y tercero, que nuestros médicos también se expongan a un rating online, ¿no? Donde los pacientes pueden hablar sobre el trato que recibieron de estos médicos. Eso es lo que busca un paciente de Estados Unidos. La aseguradora te pide principalmente que tu hospital esté certificado por la Joint Commission. Lo que tenemos que hacer, y espero que lo podamos lograr antes de que termine mi gestión, es impulsar un organismo certificador mexicano que sea avalado también por las aseguradoras. ¿Y cuáles van a ser los hospitales, los que ya tienen la Joint Commission? Que también tengan la otra certificación y poco a poco vamos migrando hacia un esquema que sea menos oneroso para nuestros hospitales. Muy interesante. Oye, ¿metieron algo de esto en la negociación que está el Tratado de Libre Comercio? Y para cerrar un poco en el tema, pues si no la gente allá de Quintana Roo va a decir, güey, cabrón, ¿y a nosotros qué onda? Nos tiene abandonados, Luis no está platicando nada de nuestro asunto. ¿Qué tanto se metió el tema de turismo ahora en la negociación que está pues en ciernes en el tratado, el nuevo Tratado de Libre Comercio, el famoso TEMEC? Pues el turismo más bien se está promoviendo en ambos sentidos, México, Estados Unidos y Canadá. Entonces no hay una modificación en el segmento turístico, pero el tema es que estamos buscando también diversificar nuestro turismo, porque dependemos altamente del turismo internacional, dependemos altamente del mercado americano. No hay que descuidarlo, pero dependemos altamente. Pero una estadística que a lo mejor tú sabrás, tiene que ver con que aproximadamente el 80% de la derrama económica en México de turismo es de México, de mexicanos viajando en México. Ah, claro, el turismo nacional. Es nuestro turismo nacional es lo que es el 80% de este casi 9% del PIB. El soporte de la industria turística. Así es, esta industria sin chimeneas. Y ahí, pasando entonces a otro tema, y yo le deseo la mayor de las suertes a esta iniciativa de turismo médico. Sin duda alguna, la gente que sabe de este tema en toda la franja fronteriza, desde Tamaulipas, pasando por Ciudad Juárez y obviamente llegando hasta Baja California, que hay una industria muy potente. Con clústeres muy específicos y ya especializados en diferentes áreas de los servicios médicos. Y ahí hay que empujar, porque sin duda alguna es un tema que se ha quedado un poco rezagado, pero que sin duda alguna con esta iniciativa y con estos trabajos que estaremos muy atentos después para volverte a invitar y a quien tú nos digas. Para que crezca a otros estados, no solamente en la franja fronteriza, ¿no? Y hay que bajarlo, porque por ejemplo en Guanajuato, en las partes donde está, en Ajijic, donde tenemos una masa crítica importante de estadounidenses que ya se han donde tenemos una gran conectividad. Así es. En efecto, entonces... Fíjate que la Ciudad de México es el clúster más importante que tenemos en México, el clúster médico. Es un área fundamental y qué bueno que estés metido en ese asunto. Ahora cuéntanos un poco de tu tierra, cuéntanos un poco de Quintana Roo. ¿Cómo están las cosas ahorita en Quintana Roo? Porque bueno, pues ha sido parte de, sin duda alguna, uno de los temas más sonados que hubo recientemente fue cuando estuvo el presidente López Obrador y hablaron sobre el sargazo, ¿no? Entonces, sí. Primero, ¿por qué nos das una radiografía un poco de cómo está Quintana Roo? Le comento a los que nos escuchan, casi de los 40 millones de visitantes que tenemos en México, pues prácticamente la mitad, 20 millones van a Quintana Roo, es un poco la frontera más importante de esta industria turística. Entonces, a ver, ¿por qué no nos platicas un poco cómo está Quintana Roo ahorita? Me encantó cómo lo parafraseaste. Quintana Roo es frontera con el extranjero, precisamente por lo que tú dices. Recibimos alrededor de 20 millones de turistas internacionales. El sargazo es un tema, yo le digo que el sargazo no tiene palabra, es una alga marítima que viene creciendo. Hay mucho más de lo que no se sabe del sargazo que lo que sí se sabe del sargazo, pero algo que sí estamos todos de acuerdo, todos los académicos, todos parece que todos ya están de acuerdo con el tema, es que el sargazo crece al doble cada 18 días cuando se encuentra con aguas cálidas y con nutrientes, es decir, nuestro mar caribeño. Entonces, la intención, y me encantó lo que hizo el presidente, es de asignar a la institución que tiene México con mayor capacidad logística en el mar, el mayor equipo logístico de México. Tienen ingenieros marítimos, tienen los buques, están habilitando unas barcazas especializadas que estaban pudriéndose del lado del Pacífico. Ya les están habilitando los motores, la van a tener que cruzar por el canal de Panamá.
Pero en fin, el tema es que el sargazo hay que ir a recogerlo en alta mar antes de que tenga este crecimiento exponencial. Si sabemos que crece al doble cada 18 días y nos va a llegar 1 millón de toneladas, si nos recorremos 18 días de corriente, estamos atendiendo 500,000 toneladas. Otros 18 días de corriente, estamos atendiendo 250,000 toneladas. Otros 18 días de corriente, 125,000 toneladas. Es decir, antes de que tenga el crecimiento exponencial. Sí se está atendiendo entonces el tema del sargazo, porque la sensación que se quedó mucha gente cuando el presidente responde que el sargazo no es un problema, pues la verdad es que eso se viralizó mucho, entonces sí se está atendiendo por parte de este gobierno federal el sargazo. Se va a atender, pero para el año próximo. Mira, o sea, estas barcazas están preparando, este año ya más bien se va a terminar con la temporada cuando baje la temperatura. Bailamos lambada. Este año ya fue, ¿no? Fíjate, lo que dijo el presidente lo dijo en un contexto de la recolecta de basura de la Ciudad de México. La recolecta de basura es órdenes de magnitud más amplia que la recolecta del sargazo allá en Quintana Roo. Bueno, se entiende que además de todo en el tema de la recolección de basura, yo entiendo que utilizó un ejemplo para darle una visión más plástica al asunto, pero pues no son comparables en realidad, pues una infraestructura que tienes tú para recoger basura en una ciudad, de pues una no ciudad es... que tuvo un crecimiento paulatino durante años y que vas adaptando y pues... Pero el contexto fue ese, que miren, si se logra hacer esto en la Ciudad de México, definitivamente tenemos las herramientas para lograrlo también en Quintana Roo. Entonces ahí sería la pregunta, un poco en el corto plazo, vamos a pensarlo en el inmediato, y César ya nos aclaró que el tema de la visión de largo plazo, tal vez es ya para el año que viene. ¿Por qué no se atendió la sensación que yo he escuchado a los quintanarroenses, este tema como que se dejó de lado, como que estos 7 meses de gobierno ha sido algo que no ha sido prioridad para el gobierno federal? ¿Qué nos podrías decir de eso? Totalmente falso. Yo estuve en el grupo de trabajo de obras e infraestructura donde salió el ingeniero Jiménez Espriu, actual secretario de Comunicaciones, Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur, Rafa Marín. ¿Qué acciones le podemos comentar al auditorio que se tomaron para durante todos estos funcionarios importantes que se involucraron? Durante ese año de preparación para el gobierno federal, se estudió en la medida que fuera lo posible el tema del sargazo. Entonces Fonatur ya venía con mucha información. Fonatur fue quien encabezó esos trabajos en este grupo de trabajo de obras e infraestructura, y ahora yo vengo diciéndolo desde hace un año que es importante buscar el sargazo en alta mar. ¿Y cómo lo debemos hacer? De una manera marítimo-militar, buscando si es que ahora están haciendo zapatos de sargazo. Tenemos que atender de una manera marítimo-militar, con la logística militar, para poder atender esto de una manera... Si me permiten, yo también haría una sugerencia, no sé si, no he leído que se haya tomado en cuenta esto, pero el tema del sargazo atiende a una problemática mucho mayor, ¿no? Acabas de decir hace ratito una frase que antes era muy popular en los 70s, de la industria sin chimeneas. El turismo puede tener impactos muy graves cuando no se maneja correctamente. El problema del sargazo no es un problema solo de México. Creo que debería el gobierno de México, como principal afectado, unirse a lo mejor con otros gobiernos del Caribe. Brasil es un generador importante de contaminantes que alimentan el sargazo. El que genera los fertilizantes al final del día. Y que acaba llegando a México. Entonces, realmente la solución, es decir que nosotros vamos a recoger toda la problemática cuando es una situación que afecta a un grupo importante de países, por lo menos yo calculo que entre 15 y 20, si tomamos todas las islas del Caribe, pues habría en el plano internacional una acción importante que llevar a cabo, ¿no? Es muy importante lo que acabas de decir. Yo precisamente por eso me reuní con el embajador brasileño la semana pasada, para informarle de que pues está señalando que los contaminantes del río Amazonas, los agrofertilizantes, son los que están generando la alimentación para el sargazo. Ellos tienen otro punto de vista, nos van a mandar sus científicos, sus técnicos y académicos, se van a integrar a un comité técnico asesor que tenemos en el estado de Quintana Roo, donde participan varias universidades y expertos en el tema del sargazo. Ahora, iba a haber una cumbre, yo tuve información hace 2 semanas, iba a haber una cumbre donde iban a estar involucradas islas del Caribe, iba a ser, se entiende, en Tulum, pero digo que se canceló de pronto, de golpe y porrazo, porque digo, sin duda alguna, como dice César, y como tú bien lo estás comentando, Luis, el tema del sargazo, pues también abre la oportunidad o la necesidad
de tener una colaboración, un diálogo a nivel diplomático importante. Esa cumbre se canceló de golpe y porrazo. ¿Tienes alguna información sobre eso? Sí, se canceló. Y vamos a regresar con la respuesta después del corte. Esperemos que no se nos junte mucho sargazo de aquí a que regresemos. Estamos en Radio 13 Turismo. Volvemos en un momento. Gracias. Tal, ya estamos de regreso. Ahora sí, con la respuesta sobre los temas del sargazo. Bueno, antes del corte, nada más para los que nos acaban de sintonizar. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Máxima y obviamente a todos los que nos escuchan en Radio 13 Turismo. Contentos de estar aquí con Luis Alegre, presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados a nivel federal. Y le preguntábamos sobre un tema que generó polémica hace unos 2 semanas, ya como que hay tanta polémica en las redes y en los distintos videos que van saliendo que no va perdiendo una noción del tiempo. Le comentábamos sobre esta declaración del presidente López Obrador cuando le preguntan allá en Quintana Roo sobre la problemática del sargazo. Él comenta que no es un problema como tal. Los quintanarroenses así lo han sentido, pero qué bueno que esté aquí el presidente de la Comisión de Turismo para explicarnos un poco qué es lo que se está haciendo. En el corto plazo, qué es lo que se ha hecho. Hay la sensación de que no se ha hecho gran cosa, pero que él nos explique de viva voz y de viva cuenta, mi querido Luis, qué es lo que está haciendo en este momento en ese tema. Muchas gracias, sí, claro. Mira, este es el primer gobierno federal que realmente hace algo por el sargazo. El sargazo lo tenemos llegando a nuestras costas en formas atípicas, cantidades atípicas desde 2010, 2011. Y los gobiernos federales no han hecho absolutamente nada al respecto. Es el primer gobierno que le destina como tarea principal al secretario de la Marina, con todo lo que eso implica, los recursos materiales y humanos. ¿Y si le puso lana o nada más le dio la encomienda? Las dos cosas. ¿Cuándo le pusieron? ¿Cuánto billetón? Porque siempre que estamos con los diputados hay que ver que esté el billetón puesto. Mira, el secretario de la Marina mencionó que van a tener una asignación de 52 millones de pesos, pero recordemos que eso no va a ser para la compra de las barcazas, no va a ser para la contratación de personal, ya lo tienen. Es decir, el recurso humano y material que se está destinando a esto, ese tiene también una cuantificación que habría que determinar cuánto es, pero realmente yo creo que hay que preocuparnos más por qué función va a tener toda estos recursos y no buscar, pues necesitamos 1,000 millones o 2,000 millones. Cuéntanos un poco estos 52 millones de pesos, cómo se van a articular, qué es lo que van a hacer en el corto plazo. Es para gastos operativos, los gastos operativos adicionales que genera esta operación de la Secretaría de la Marina. Ok, o sea, es un presupuesto adicional, extra, para que toda esta infraestructura que la Marina tiene ayude a atender el problema en este momento, independientemente de lo que se le pueda asignar de presupuesto el próximo año. Y perdón, ya se tiene una idea clara, porque hemos visto, como dijo Armando, muchas notas en internet, muchos videos, comentarios, etcétera, sobre qué se puede hacer, ¿no? Que si alguien hizo una casa con sargazo, que si alguien... Pero realmente, esos son ejemplos, está padre, pero no es la solución de las miles de toneladas que están generando. ¿Cuál es el destino final o qué se va a hacer con todo este material que se estaría retirando si es que se retira? Había estudios ahí y tal vez tú nos puedas comentar de que eso se podía aprovechar para biomasa, para hacer inclusive hasta biodiesel en alguna lectura que yo tuve. ¿Hay alguna finalidad? Porque el problema es, tú nos comentabas y ahorita ojalá que nos puedas ampliar de este tema de las reuniones que has tenido con el embajador de Brasil y esta visión que me parece muy interesante, muy visionaria de poder juntar a los distintos gobernadores de tanto de Estados Unidos como el de Quintana Roo. ¿Qué uso se le pueden dar al sargazo en este? O explícanos un poquito más para la gente que nos está sintonizando. Claro, pues si es una biomasa, el tema del sargazo es que si hacemos bien nuestro trabajo y evitamos que nos llegue, estas industrias alternas no se fomentarían. Yo aplaudo que haya el emprendedurismo de las personas que tengan la creatividad de hacer algo con el sargazo. O sea, estamos hablando de hacer durmientes para el Tren Maya, papel, generar energía eléctrica, pero lo que es una realidad es que estas fábricas hoy no existen. Entonces, en lo que se instalan las plantas, yo les digo a todos los que están buscando hacer algún negocio sobre el sargazo, es que las instalen hacia el sur, hacia la frontera con Chetumal y Belice, porque ahí es donde se pretende recolectar el sargazo, antes de que tenga el crecimiento exponencial, porque este crecimiento exponencial es lo que nos afecta a nuestras costas. Hay que recolectarlo en alta mar y no lamentar lo que nos llega. Digamos, tener una franja, una suerte de arrecife armado de manera artificial con la Marina para poder
poder garantizar que esto no se acerque a nuestras costas, ¿es correcto? Por lo menos reducir los volúmenes, porque sí nos están llegando volúmenes industriales, y esto hay que atacarlo a esa escala. Claro. Tenemos lo que se llama el protocolo de Puerto Morelos, que es como poner unas vallas que hacen como una alberca enfrente de las playas, donde el sargazo pues no Está pasa flotando, digamos. del otro lado de la valla. Claro, no llega hasta la orilla. Que es lo que es la bronca, ¿no? Porque cuando llega ahí se pudre un pinche olor Así de la es. jodida. Sí, así Ajá. es. Entonces, el tema del sargazo es que... Se me olvida luego Sí. que estoy aquí. Estoy en radio. Ah, Entonces, el tema es que este protocolo de Puerto Morelos tiene que ver con unas barcazas que recolectan el sargazo del otro lado de las vallas, pero como bien dije, el sargazo no tiene palabra. No sabemos si vamos a tener sargazo la próxima temporada o no. Lo más seguro es que sí, pero no tenemos la certeza. claro. Y al igual que podemos tener sargazo un día y una semana no, 2 días sí y otros 2 semanas no. Entonces, no se sabe cuándo, cómo y cuándo va a llegar Claro. el sargazo, y entonces no es algo que nos afecta a las playas de manera constante y permanente. Claro, hay que tener, digamos, un programa de contingencia y una visión, digamos, que pueda irse adecuando a cómo se va dando el comportamiento. Ahora, yo sí he platicado con grupos hoteleros importantes que están analizando y revisando sus posibles inversiones en el sector, tomando en cuenta que si su temporada alta de verano se va a ver afectada por la presencia de sargazo, probablemente se instalen en otras partes. Ese tema, cómo se está atacando, es decir... ¿Qué prevenciones están Sí, qué tomando? prevención. Independientemente de que creo que no quedó contestado, ¿qué vamos a hacer con el sargazo que recojamos de ahí? O sea, ¿dónde lo vamos a echar? Sí, Ese es un tema clave. El sargazo genera problemas por donde lo veas. Primero, nos genera residuos del sargazo cuando se descompone en las playas. Nos está matando el coral. Nos está matando. Mira, esa es otra hipótesis. Se dice que sí, pero como mencioné antes, hay mucho más que no se sabe del sargazo. Todavía hay que investigar mucho más. Exactamente. Se habla de que el blanqueamiento de los corales también tiene que ver con el calentamiento global. Claro, El claro. sargazo también tiene que ver con el calentamiento global. Entonces, el tema es que nos matan los arrecifes, nos mata los pastos marítimos. Esos pastos marítimos son importantísimos para evitar la erosión de la playa. Ujú. Bueno, ahora recoges el sargazo. Cuando lo recoges con todo y arena. Y con todo y otras especies. Hay peces pequeños, hay microorganismos, hay plancton, hay un montón de otras cosas que sí se necesitan, ¿no? que se va llevando la masa del sargazo. Claro. Sí, pero yo diría que nos está llegando a unas cantidades industriales que se ha vuelto una plaga. Si reducir la cantidad de sargazo que nos llega no implica erradicar todos esos microorganismos adicionales que dependen del sargazo. Lo que sí podríamos hacer es minimizar lo que nos llega. No podemos erradicarlo al 100% porque es imposible. Y se lleva a residuos sanitarios. Estos residuos sanitarios deben de contar con una geomembrana para que al momento de descomponerse el sargazo no filtre los mantos acuíferos. Más que toda la península de Yucatán, pues es un sistema interconectado, entonces Todo. ensucias uno y ensucias Sí, todo. claro, la Así tierra es. calcárea. Oye, y nada más para cerrar con este tema de sargazo, que hay muchísimo que platicar, pero cuéntanos esta chamba diplomática que estás haciendo como diputado federal, tratando de juntar a la Embajada de Brasil, estás hablando con el Departamento de Estado. ¿Por qué nos cuentas de eso? Con muchísimo gusto. Mira, Para que te luzcas. ¿No? como Brasil es uno de los actores principales en las discusiones de los comités técnicos asesores, ¿no? Digamos, de quienes están estudiando el tema del sargazo, lo señalan como un país que está generando los nutrientes, más no el sargazo. Es importante traer a nuestras conversaciones a Brasil, y el embajador lo ofreció. También he estado acercándome con yo le llamo al país de Texas y el estado de Florida, porque Texas es la 7ª economía del mundo. Tenemos que acercarnos con quienes tienen la escala para poder hacer algo. Es decir, Texas, Florida, Francia, Holanda y México. Son los principales países. Lo de la Inglaterra, ¿no? Pues también por las islas, ¿no? Francia Sí, está ahí por el tema también, de las islas también. También, sí, podríamos acercarnos. Yo creo que es importantísimo acercarnos con Texas y Florida, con los gobernadores, porque tenemos muchos temas adicionales al sargazo. Tenemos temas de turismo, porque la mayoría de nuestro turismo en Quintana Roo proviene de esos estados. Entonces, estamos buscando esos acercamientos. Los gobernadores de Texas y Florida lo ven como un tema más municipal. Yo creo que es un tema del estado. Aquí es involucrar, digamos, a las autoridades a Así nivel estatal. ¿Y cómo va avanzando eso? ¿Cuándo tendremos la primera reunión? Esa sí podemos ir como Radio 13 de Turismo a cubrirla sin duda alguna cuando sea la cumbre.
Pues Claro. hicimos una petición a Relaciones Exteriores para que nos ayude a gestionar esa reunión, porque el Departamento de Estado aquí en la Embajada de México nos ha dicho que a ellos se les ha dificultado poder llevar a cabo esta reunión precisamente porque los gobernadores no lo traen en el radar. Hay que sensibilizarlos. No sé si se acuerdan de lo de la marea roja. Sí, claro. Sí. En la marea roja... Sí, esa nos pegaba durísimo allá en Acapulco, muy fuerte, hace prácticamente una década. Así es. Y tuvieron varios años los gobernadores de Luisiana, Texas y Florida para realmente hacer algo al respecto. Hasta casi les llamaron un manatí muerto en su escritorio, ¿no? Es lo que estoy viendo el sargazo. Tengo que hacer un trabajo de sensibilizarlos a la problemática que realmente representa este sargazo. Bueno, pues hay que desearte éxito en esa labor, en ese trabajo y obviamente difundir que se está haciendo algo al respecto. La gente, pues no solamente es los quintanorrenses que nos escuchan, que están pues atentos, ocupados en el asunto, sino la gente que está pues pensando, oye, viene el verano, me voy a ir de vacaciones, ¿a dónde voy? Ah, no, caputo, hay que sargazo, ahí mejor no voy. Entonces eso es muy importante que se difunda el trabajo que se está haciendo, las políticas públicas y obviamente que un diputado federal, presidente de una comisión tan importante, esté con el liderazgo atendiendo el asunto. Creo que tocas un punto importantísimo, Armando, es el de la difusión, la generación de información, cómo transmitimos el mensaje hacia los mercados emisores, tanto nacionales como internacionales. Antes ese trabajo lo hacía el Consejo de Promoción Turística de México, que actualmente desapareció. ¿Con qué lo vamos a sustituir? ¿Cómo vamos a hacer ese trabajo? Desde la Comisión de Turismo de la Cámara, ¿cómo ven ustedes ese tema? Que sin duda, bueno, pues es un tema importantísimo. Todos nuestros competidores a nivel mundial tienen una herramienta similar al Consejo. De hecho, el Consejo cuando se hizo analizando lo que hacía el resto del mundo, que hacía Canadá, que hacía Francia, que hacía España, los más importantes. Ahora que ya no lo tenemos, ¿cómo estamos? Por ejemplo, ahorita en esta crisis del sargazo, pues el Consejo hubiera tenido la voz cantante en relaciones públicas y los instrumentos para comunicar. ¿Cómo vamos a sustituir esa falta que tenemos ahora? Pues para empezar hay que saber qué es lo que sí era y qué es lo que no era el CPTM, el Consejo de Promoción Turística Mexicano. El CPTM recibía recursos provenientes del derecho no residente y pasaban por Hacienda, es decir, es dinero de todos nosotros. Ese dinero después se le asignaba al CPTM una parte, se le asignaba a Fonatur otra parte y al Instituto Nacional de Migración. Era digamos, el derecho que usa el no migrante, ¿no? Cuando viene como turista aquí a México. Aclarando, cuando alguien compra un boleto de avión internacional, es decir, cuando un canadiense, un francés, un americano, un estadounidense compra un boleto para venir a México, paga un impuesto. Ese impuesto que pagaban los extranjeros para venir a México, o los mexicanos que viajamos fuera del país, iba a esta bolsa que se repartía como bien dices, Luis. Bueno, entonces vamos a ir empezando por la pregunta que les hago yo a ustedes. ¿Quién hace mejor su programa, ustedes o un tercero? Pues uno mismo. Pues no sé, depende a dónde quieras que vaya la respuesta. Es retórica la respuesta. Pero en fin, el tema del CPTM era entregarle a un tercero la promoción de nuestro destino. Ahora, déjame darte unos ejemplos. ¿Quién era el tercero? El CPTM. Pues es una agencia de gobierno. Pero es un tercero, es decir, está promoviendo, el CPTM se le pedía que promoviera Pontuque Quintana Roo. Ese es el tercero. Es correcto. Bueno, entonces el tema del CPTM hizo muchas cosas que me parecieron muy padres, por ejemplo la Fórmula 1. Ustedes han visto los carros de la Fórmula 1, están tapizados de marcas, los pilotos están tapizados de marcas. Es un producto que es netamente patrocinable. Y sin embargo, nosotros le inyectamos al empresario que lo trajo $212 millones para traerlo. Pudimos haberlo hecho sin el CPTM. Ahí te va otra. ¿Ahí dónde se llevó a cabo la Fórmula 1? En la Ciudad de México. En Quintana Roo tenemos un Cirque du Soleil. Ese empresario no ha recibido un peso del gobierno federal. Aquí, en la Ciudad de México, le dimos al empresario de la Ciudad de México casi $45 millones. ¿A dónde? En la Ciudad de México. 3 encuentros de la NFL. 3. Otros $45 millones. ¿A dónde? Aquí en la Ciudad de México. Entonces, están viendo ya el patrón repetirse. El ballet. ¿Sientes que había, digamos, una distribución inequitativa de la difusión? Más que de distribución inequitativa, era una simulación. Entonces, lo que necesitamos es transparentar el uso de los recursos, y el presidente ya lo mencionó en sus mañaneras, que va a dar a conocer este tema del mal uso de los recursos del CPTM. Ahora, cuando tú tienes un banco en el que hay un cajero que está haciendo un mal uso de los recursos, ¿cierras el banco o corres al cajero?
Pero, Nos queda un minuto. Sí, rápidamente, regreso a la pregunta. ¿Quién maneja mejor tu negocio? Por ejemplo, para la parte de publicidad, si yo me dedico a hacer zapatos, contrato un publicista. Yo hago zapatos, Sí, no publicidad. Pero Entonces, los estados normalmente que tienen un recurso reducido se asociaban con empresas particulares, por ejemplo Aeroméxico y el Consejo de Promoción, y hacían una campaña más grande que la que tienen ahora. Hoy todos los estados están preocupados, pensando de dónde va a salir ese recurso en tu estado en particular. El dinero que se juntaba también del impuesto sobre hospedaje durante la administración estatal anterior tampoco se utilizó para promoción, entonces ahora ahí están el doblemente castigados, ni el de hospedaje ni el otro. Pero regresamos en un momento. Estamos en Máxima FM en Cancún, estamos en Radio 13 en Ciudad de México, transmitiendo este programa de Turismo Radio 13. Oiga, pues muy interesante, sin duda alguna, ahorita en el corte, hablando del tema del Consejo de Promoción Turística. Les preguntábamos a Luis Alegre, hoy tenemos con nosotros al presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados a nivel federal. Estamos ahorita en Máxima FM allá en Quintana Roo, entonces él como Saludos a Quintana Roo. Él como su paisano de por allá nos está hablando de todo lo que se está haciendo en este nuevo gobierno, en esta nueva legislatura, y uno de los temas tal vez más controvertidos es el asunto de la promoción turística que antes hacía este Consejo de Promoción Turística. Nos comentabas, Luis, hubo muchas irregularidades, hubo tal vez decisiones discrecionales que beneficiaron a empresarios de manera particular. Este gobierno ha sido pues muy enfático en el tema de combatir la corrupción, cosa que todos aplaudimos, y tal vez la pregunta sería, para seguir elaborando lo que hacíamos en la pausa, ok, está bien, se quita el Consejo de Promoción Turística, el billete que se utilizaba para eso se va al Tren Maya, ahorita comentaremos del Tren Maya. ¿Qué es lo que va a sustituir la promoción? Y es donde tú nos estabas comentando que lo que viene va a ser mejor. Pues la promoción se ha mantenido, a pesar de que el Ejecutivo tomó la decisión de cerrar el CPTM el 1 de enero. Se ha participado en ITB, en Fitur, uno puede decir que eso ya fue pagado, el ITB en Alemania, ANATO en Colombia. Que son ferias para los que nos están escuchando, Así es. son ferias donde se promueve a México, donde se venden paquetes para que la gente venga a visitar nuestros destinos turísticos. Tianguis Turístico de Acapulco, que fue romper récord, más de 42,000 citas de negocios sin aporte del gobierno federal. Pero También, el tianguis de 400 compradores del año pasado ahora vinieron 120. Tal vez se vendió más, hubo menos visitantes. No, se hicieron muchas reuniones. Sí, citas de trabajo son reuniones, como nos podemos reunir tú y yo. O sea, negocios concretados, millones de dólares que se cerraron. ¿Cuántos fueron? Millones de dólares se cerraron? Ese dato creo que no se publicó. No. O sea, hubo más citas, pero hubo menos oferentes. Compradores. No, oferentes están normalmente todos los estados, todos los municipios. Entonces es un dato ahí que tal vez le podemos pedir a la Comisión de Turismo que después nos pase, porque sin duda alguna saber... Muy importante. Yo que soy de Guerrero, para nosotros en Guerrero, sin duda alguna, el tema de Acapulco pues es importante. ¿Qué tanto dinero se generó en este tianguis turístico? Pues creo que sí es importante, porque va a ser comparable con lo que se hizo en otros años. Y el próximo año viene a Mérida el tianguis, que también supongo que va a ser un tianguis muy, muy interesante. Así es. Pero nos estabas comentando, ¿qué es lo que va a sustituir? Bueno, entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde su fundación, ha tenido la facultad de promover a México en el extranjero, al igual que la Sectur. Solo que la Sectur, en la Ley General de Turismo, lo hacía a través de este organismo, el CPTM, que yo digo que si no existiera, tal vez lo estaríamos creando hoy, ¿no? Pero es igual de tácito como entregarle nuestro negocio a un tercero. Nosotros, la filosofía de este gobierno es que los hoteleros tienen que promocionar su propiedad, los municipios su municipio, los gobiernos de los estados su gobierno de los estados, y que le dejen al gobierno federal la parte de la promoción de México y de pueblos mágicos. Te puedo interrumpir ahí porque me genera tal vez alguna duda. Yo entiendo y me parece que es una manera muy inteligente de ejemplificar. ¿Quién hace mejor su negocio? Pues lo hace el que está encargado de él. Mi problema es cuando se tienen que difundir a México, cuando se tiene que difundir, pues digamos, un paraguas de oportunidades, tú lo estabas comentando, más de 100 pueblos mágicos que tenemos, distintos destinos turísticos, por ejemplo, ahí en Quintana Roo, pues tienes a Tulum, pero tienes también a Playa, Puerto Morelos, en fin. O sea, esta fragmentación,
digamos, hacer muchas islitas, no también nos hace correr un riesgo en cuanto a la potencia de promoción que podemos tener como Destino México, que es un paraguas para Tulum, pero es un paraguas para Acapulco, pero es un paraguas para Punta Mita, pero es un paraguas para Tijuana, en la parte que haga de turismo? ¿Eso de qué manera lo vamos a resolver para que no se nos fragmente el tema? Pues sí, mira, el tema es tener un mecanismo eficiente de uso de los recursos que son sagrados, que son los recursos públicos. El tema de los recursos municipales y estatales tiene que usarse de manera transparente. Hay estados donde hay cobro de derecho de hospedaje, donde todo eso se va a un fideicomiso para la promoción turística. Hay estados donde no. Pero el tema es que está el derecho de hospedaje y también está el tema de la promoción turística a nivel federal. El gobierno federal debe enfocarse en las marcas México y la marca Pueblos Mágicos, que son más bien generalizados para el país. Pero cada estado tiene sus bemoles, cada estado tiene su... Yo he hablado... Sus destinos, sus áreas, lo que quiere promover, su estrategia. Sí, con varios secretarios de turismo estatales, donde me comentaban que lo que les ofrecía de campañas publicitarias el CPTM no era lo que ellos necesitaban. También el CPTM hacía lo del par y paso, ¿no? Quiere decir que pones aportaban un peso y el otro te pone otro peso. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pues suena como un super negocio. Yo pongo un peso, el CPTM pone un peso, con 2 pesos compramos publicidad, que a mí me va a costar 1 peso. Esa publicidad se pasaba a una agencia de publicidad que tenía otra agencia de publicidad en Estados Unidos. Esa otra agencia de publicidad en Estados Unidos ya no es auditable, porque está en otro territorio. Y después se distribuía a través de otras agencias de publicidad para finalmente llegar a la publicidad. Ese peso de Quintana Roo se convirtió en 30 centavos de promoción. Hubiera sido más eficiente que Quintana Roo contratara esa promoción de forma directa. O sea, sin un intermediario es a lo que te refieres, cuando tú hablas de un tercero. Exactamente. No, creo que estamos completamente al revés aquí en esta explicación. Quintana Roo pone 1 peso, el Consejo pone otro peso, son 2 pesos, pero aparte se juntaba con todo el dinero de todo el país y tenías una mejor capacidad de compra. Es como cuando tú vas al mercado y dices, voy a comprar 3 jitomates o le voy a comprar 3 cajas de jitomates, pues te dan mejor precio si compras al mayoreo. Ese es el argumento, pero no funcionó como tal. La agencia última en Estados Unidos ya no era una agencia de publicidad, era una agencia de medios. Hay que saber, en el medio de la publicidad hay diferentes jugadores. Una cosa es la agencia de publicidad, como Publicis, Grey, todas estas agencias de publicidad que te hacen el diseño, después ellos compran a través de una agencia de medios. La agencia de medios es el que compra los espectaculares, los espacios, los spots aquí de radio. Nosotros los conocemos en el radio porque pues, es a través de quienes vendemos la publicidad. Y esto funciona para afuera y a nivel nacional y a nivel internacional. Una vez que ya se compra el espacio, por ejemplo, si aquí a la estación de radio alguien llega y me dice, te va a comprar 10 spots, pues le digo, valen 1,000 pesos. Si me dicen te va a comprar 100 spots, pues digo, vale, lo que 800. Dices tú es, digamos, es una discusión que a mí, independientemente de todo, pues ya es una decisión. A final de cuentas ya no hay consejo de promoción turística y creo que lo que nuestros radioescuchas lo que quieren es saber, bueno, ok, perfecto, antes tal vez había un modelo, tenía una potencia, posiblemente amparaba toda una serie de campañas a los pueblitos, a los pueblotes, a los grandes destinos. ¿Cómo pensamos que el nuevo modelo o qué es lo que se va a hacer ahora para poder tener ese cañón de difusión, esa capacidad que México, pues si estaba en el 6º lugar de turismo hace, pues, si no entiendo, hace un año, como el 6º lugar de recepción de turistas, pues cómo le vamos a hacer para convertirnos en el primero, ¿no? O sea, el chiste es cómo le hacemos no solamente Luis dijo algo extraordinariamente bien hace un momentito. No es importante ser el primero. No queremos muchas personas, queremos mucha derrama, ¿no? Incluso no me importaría bajar al 8 o al 9, pero que aumentemos de derrama del 15 al 13 o al 12. Así es. Eso es lo importante. Así es. Ahí viene el tiro, tiene el tiro a gol de Luis. Ahí viene el tiro a Luis de gol y es donde le va a decir a todos los quintanorenses, tienen al diputado más chipocludo que está trabajando. Y vamos por acá. A ver, pues, el tema es ese, que tenemos que buscar cómo mejorar nuestra oferta turística para aumentar el ingreso per cápita y la entrada de divisas. Esos son las estadísticas más importantes. El hecho de haber pasado de 6º a 7º lugar no quiere decir que se haya reducido el crecimiento de turismo internacional. Lo que pasa es que
Turquía estaba fuera del mercado por problemas domésticos y volvió a regresar con un crecimiento de más de 20%. Con un aeropuerto nuevo en Turquía. Bueno, eso desafortunadamente pues entran nuevos jugadores y estamos en una competencia y creo que pues tal vez no es justificación decir, es que entró uno más chingón que nosotros. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer para garantizar que México va a mantenerse uno más en una preparado? promoción? En una promoción. A ver, venga Luis. Sí, como te dije, el turismo médico es bien importante, Sí. es muy transversal, genera empleo en dos sectores importantes, que es el sector salud y el sector turístico. Estamos también promocionando el turismo de aventura, porque México, especialmente el sur del estado, Chiapas, toda la parte de donde va a ser el recorrido del Tren Maya, tenemos una orografía espectacular. No, bueno, una condición medioambiental inigualable. Todo el país, o sea, tenemos prácticamente todos los ecosistemas del mundo, excepto esquí alpino. Fuera de ahí tienes todos los ecosistemas del planeta y somos un país megadiverso, sin duda. Es una gran fortaleza. Diversificar un poco lo que se está haciendo ahorita. Diversificar y mejorar. Lo que me gustó mucho lo que dijo, que el tema es también trabajar con los turoperadores, porque una cosa es tener un producto, pero ¿de qué sirve tener un producto espectacular si no vienen los turistas? Entonces tenemos que asegurarnos de que todo esto se vaya de la mano y yo por eso el programa del Ejecutivo, del licenciado Torruco, el programa Toca Puertas, se dedica a eso, a juntar los turoperadores con los proveedores del servicio del destino para que generen esa sinergia. Mira, y aquí hay algo interesante, aprovechando que hay gente que nos está escuchando de allá de tu tierra, Mariano Suárez Soler, que es el presidente de la Asociación Nacional de Comercio y Turismo Lésbico Gay de México. Él dice, bueno, pues también eso puede ser un área de oportunidad para lugares como Quintana Roo. ¿Qué opinarías de eso? Totalmente de acuerdo. El lésbico gay, el religioso, todos esos generan una derrama económica superior al turismo natural, el turismo genérico. Tenemos 3 diferentes tipos de turistas que cruzan la frontera. Uno es por cruceros. Los cruceros generan aproximadamente $66. Que ahí tu estado es líder indiscutibilísimo. En el mundo, es el Así jefe es. de jefes. Así es. Cozumel es la plaza de mayor arribo de cruceros en el mundo. El otro día estuve en Puerto Vallarta, acaban de construir un puerto espectacular, se llama Puerto Mágico, que realmente nos va también a colocar como país en el primer nivel. Ese genera aproximadamente un gasto de $66. La tripulación también genera un gasto aproximadamente de $30 y tantos. Tenemos que buscar cómo ayudarlos para que generen mejor gasto cuando vienen. El turismo que cruza la frontera de Estados Unidos, ese genera alrededor de $50. Pero el turismo internacional que viene por vuelo y pernocta está generando aproximadamente $1,100. Eso, digamos, sin duda alguna, esta posibilidad de diversificar. Nada más para terminar, digamos, en este segmento que vamos a cerrar, tú lo que dices, la promoción como se va a hacer ahora va a ser mejor que la que se hacía antes. Ese, digamos, sería un poco la conclusión y digamos, ¿qué es lo que le podemos decir al hotelero que nos está escuchando, al prestador de servicios? ¿Con qué garantía lo podemos tener eso? Porque creo que es una afirmación importante. Pues sí, mira, el tema es que vamos a tomar control de una situación que no era transparente. Entonces cada quien va a tomar control de su propiedad, destino y estado. No tenemos riesgo de que se nos fragmenten los recursos, no tenemos riesgo que quienes no tengan eso como una prioridad no tengan un amparo nacional. Eso está cubierto con la Secretaría de Cuando Relaciones yo como Exteriores. secretario de Colima quiera llegar a comprar por allá a Francia, Un pues, paquete, etcétera. me van a decir, no, pues ¿Tú sientes, digamos, que el nuevo modelo, aunque fragmente, va a permitir que una entidad, un municipio, tenga mejor capacidad de negociación que la que tenía antes con el Consejo? Yo sí, así lo veo, porque el Consejo era una simulación, lejos de realmente hacer lo que se dice que era comprar con economía de escala, lo que generaba era merma. Sí, o sea, tú lo que dices, se compraba menos, pues yo creo que es un asunto importante. Ahí están los comentarios. Luis Alegre, presidente de la Comisión de Turismo, diputado federal. Yo creo que hay que estar atentos a los resultados que se den, porque sin duda alguna lo que queremos es que nos vaya bien que si somos uno de los lugares más importantes como destino, pues así entre Turquía, así entre Shangri-La, pues que podamos ser el primer lugar, uno de los mejores lugares. Es lo que México quiere y es las capacidades que tenemos. Vamos a ir a un corte. regresamos con comentarios sobre el destino, que en este caso pues vamos a hablar de Quintana Roo, particularmente de Playa del Carmen.
Hola, bienvenidos de nuevo. Aquí estamos en el programa de turismo en Radio 13 y Máxima FM en Cancún. Estamos empezando un nuevo bloque. Tenemos aquí invitado de lujo, tenemos a Luis Alegre, diputado federal de Quintana Roo, que además presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados. Y que va a luchar por el billete para los destinos turísticos del país. El presupuesto se asigna en la Cámara de Diputados y bueno, los que somos de destinos turísticos como yo, que soy de allá de Acapulco, pues siempre tener a los diputados federales echados para adelante buscando presupuesto para los destinos y para el sector, para el turismo, es importante, mi querido Creo que Luis. tiene la comisión más padre de todas, porque el turismo es el sector más importante para muchos estados. Particularmente Baja California Sur y Quintana Roo tienen un componente altísimo de actividad económica relacionada con el turismo. La gran mayoría de la gente que ha decidido cambiar su lugar de residencia al estado de Quintana Roo, particularmente, que es del que vamos a hablar, pues está ligada de cierta forma, de una u otra forma, normalmente al sector turístico. Tenemos un estado con una gran diversidad, gente que viene pues de muchos estados al interior de la República, pero también que viene de muchos países del mundo. Hay italianos, canadienses, franceses, españoles, hay de todo. Es realmente una locomotora de crecimiento, en realidad un gran lugar. Un lugar que ha generado una atracción muy importante de personas y de capital. Y que ahora, mi querido César, con esta inversión que le vamos a dar un pase a gol aquí a Luis para que nos cuente del Tren Maya, ¿no? Pues una de las inversiones más importantes de este nuevo gobierno es este Tren Maya, que lo que busca es articular a la península, tiene un enfoque, una visualización de ser un tema de atracción turística. Cuéntanos un poco, mi querido Luis, cómo está ese tren. Y también un poquito de un programa que sabemos que tú traes muy interesante de Caravana Maya. Ah, correcto. Y que nos platiques en qué consiste y cómo estuvo este tema de la traducción de la Constitución del Estado de Quintana Roo. Bueno, primero del Tren Maya. Bueno. Porque ahora no vas a estar hablando de la Constitución nada más, cabrón. No, pero es que también está muy padre. Bueno, los dos proyectos son impresionantes. El Tren Maya va a generar desarrollo en el sureste de México. Es la parte geográfica que ha tenido más rezago. Va a ser una inversión de alrededor de... ¿Qué es relativo eso del rezago, digamos, de la península, ¿no? Porque si tienes un... Tuvo su esplendor cuando se construyó Chichén Itzá. No, si hablas específicamente de Cancún o de, digamos, de la Riviera Maya, pues es sin duda alguno de los lugares que tienen de los crecimientos sostenidos del Producto Interno Bruto a lo largo de los últimos 30 años más importantes. Entonces, hablar de que la península ha estado abandonada creo que es relativo. Pues mira, vamos a hablar de Quintana Roo. Tenemos polos turísticos en Quintana Roo importantísimos que han sido más allá del éxito. Es decir, se han sobrepasado su planeación. Cancún, Playa del Carmen en particular, Tulum, Puerto Morelos, Cozumel, Isla Mujeres. Pero tú te vas al sur del estado de Quintana Roo y hay partes donde ni siquiera hay agua. Uno puede perforar un pozo de 150 metros y no hay agua. El tema del rezago es que tenemos que permear el desarrollo económico que genera el turismo hacia toda la sociedad. Entonces es importante, si tenemos dos pueblos que están desarticulados, que decir que no hay comunicación entre ellos, si logramos interconectarlos, vamos a generar desarrollo para esos dos pueblos. Ese desarrollo genera bienestar, que genera más escuelas, más hospitales, más trabajo, empleo, todo lo que significa incluso vender sus productos. Si los articulamos, se podrían vender a la Riviera Maya, todo lo que es el cultivo de piña, sandía, todo lo que miel. El miel es se produce mucha miel allá en el sur del estado de Quintana Roo. Bueno, que actualmente esos productos van por carretera, ¿no? Sí, y fíjate, ahí no se trata de desplazar a ningún transportista. El transportista de carretera se va a convertir en transportista de tren. Lo único que cambia es el mecanismo de logística que va a utilizar. Mira, el tren genera menos huella de carbón que un camión de carretera, ¿no? Un camión de carga. Y es mucho más eficiente transportar la carga con el tren. Pensamos que el Tren Maya va a, digamos, a modificar la lógica de articulación. Es un tema que me parece que es relevante porque si tú lo que me estás comentando es va a poder haber este tipo de tránsitos de un formato de transporte a otro. ¿Se está pensando el Tren Maya así? Digamos, ¿es mucho más que la simple visión de articulación turística? Por supuesto. Mira, el Tren Maya va a tener tres vocaciones. Una es de carga. Ya lo comentamos. El otro va a ser de transporte de personal.
Actualmente los que trabajan en la Riviera Maya vienen de Chiapas, vienen de otros estados, de Yucatán. Por eso vienen a vivir, ¿no? Sí, pues se asientan ahí, ¿no? No, muchos solo vienen ellos y regresan a sus pueblos para pasar tiempo con sus familias. Cada 6 meses, digamos, Sí, es un tema de ir y realmente de es regresar. ha generado pues oportunidades, pero también ha generado división de las familias. El poder contar con un sistema de transporte nos va a permitir regresar a sus casas todas las noches. Eso va a ser bien importante. Dos, ahora el tercero, yo le llamo al Tren Maya como un crucero tierra adentro. ¿Por qué? Porque va a ser un producto turístico. Igual que un crucero, uno puede gastarse, según el presupuesto del turista, un crucero que dure 1, 3, 5, 10 días y visitar diversas islas. El Tren Maya es exactamente eso. Uno llegaría, pongamos, a Cancún, Te quedas una noche. quedas una noche, vas a Chichén Itzá, y en vez de agarrar de Chichén Itzá hasta Palenque, 9 horas, lo que duraría el trayecto, que tardes 9 o 10 días, y vayas viendo todos los puntos, y vayas generando, y fíjate que esto generaría más gasto per cápita, más incremento en la entrada de visas. Es algo que hoy no ocurre, entendería yo, vía auto, o sí se puede hacer la misma, digamos, la misma interconexión se hace vía auto. Un poco preguntándolo, porque seguramente la gente que nos está escuchando, se ha hablado mucho del Tren Maya, de cuál es su costo, de cuáles son los impactos, ahorita hablaremos de los impactos ambientales, etcétera. Entonces, cuando hay inversión pública, el dinero, tú lo dijiste, el dinero de la gente es lo más preciado y lo más sagrado. Entonces, pues siempre en qué inviertes un peso tiene que ser en lo más inteligente, en lo más profundo, en lo más rentable. Entonces, ¿qué le dirías a la gente que pues tal vez hoy es escéptica de ese asunto? Decir, oye, pues tal vez ese billete se lo hubieran metido otra cosa. ¿Qué dirías tú sobre eso, Luis? Pues es importantísimo reconocer que falta articular a nuestros pueblos, especialmente los 5 estados del sureste, que son Quintana Roo, Chiapas, Campeche, Tabasco y Yucatán. Hay muchos poblados que no tienen cómo vender sus productos y se pudren. Tratan de vendérselos a los mayoristas, que ellos, los mayoristas son los que le machetean el precio y a duras penas salen tablas de sus cosechas. El Tren Maya ayudaría a resolver ese problema. Sin duda, porque van a haber paradas especiales del Tren Maya, que son las estaciones del tren, pero van a haber paradas especiales para las cosechas. Entonces, el Tren Maya va a tener varias facetas. Una es el inmobiliario. Las estaciones de las ciudades principales, Cancún, Tulum, Mérida, Playa del Carmen, Mérida, todos son proyectos inmobiliarios porque a final de cuentas van a ser centros comerciales. Claro. Y tienen que ser emblemáticos de la plaza, para que cuando uno vea una postal de esa plaza, pueda ver, ya sea en Tulum, ver las ruinas arqueológicas o la estación del tren, así como lo es en la Gare Centrale de París, que tú viviste en Francia. Yo no estoy diciendo que nos traigamos esa arquitectura, tiene que ser emblemática de la plaza, ¿no? A tus Entonces, características locales. ese es uno. La otra es el mecanismo de financiamiento del Tren Maya, se va a hacer a través de una fibra. Una bolsa donde es una fibra de ¿No va a ser solo recurso público? Va a contar con capital semilla del recurso público y lo demás va a venir de parte de recursos de inversionistas. ¿Y por qué va a haber apetito? Porque los grandes capitales, díganse los bancos centrales y los fondos de pensiones, especialmente los de Europa y Estados Unidos, tienen una obligación fiduciaria de diversificar sus inversiones. Entonces hay muy pocas fibras latinoamericanas de alta calidad que tengan que ver con infraestructura. Entonces, tiene que ser rentable esa infraestructura al final del día, ¿no? Pues sí. Un poco que tiene que generar un negocio, no solamente la parte de inversión propiamente, sino lo que expanda la dejar fibra. un recurso. Así es. Todos sabemos que hay partes del segmento del Tren Maya que van a ser rentables y otras partes que no lo van a hacer. La función de gobierno es crear infraestructura para articular las plazas que no tienen comunicación. Entonces sí se sabe. Es el mismo argumento que cuando hacemos una carretera, un aeropuerto, o cualquier otra infraestructura, digamos, no necesariamente va a ser un negocio per se, sino que genera alrededor ese es el efecto potente importante, por eso es importante ver en qué le metemos dinero para obra pública. El puerto que mencionas en Vallarta, pues a lo mejor el puerto como tal no va a generar mucho dinero, pero la derrama que se genera pues, es muy importante. Hay un efecto expansivo. Dos preguntas muy importantes. ¿Sí se acuerdan que hubo ya un Expreso Maya? Sí. Funcionó, quebró. Las principales problemáticas era que... Para que la historia esté completa, lo salvaron, ¿no? No. Creo que no lo salvaron. No, quebró y se acabó. El Expreso Maya conectaba una parte importante de lo que propone el nuevo Tren Maya,
era capital, una mezcla de capital alemanes estaban metidos ahí, ¿no? europeo y mexicano, compartía vía con un tren de carga. Y a veces pues, el tren de carga no tiene las prioridades del de personal. Entonces el tren de carga se puede parar ahí 8 horas, pero el turista no puede perder 8 horas de traslado de un lugar a otro porque pues, literal se le va el avión, ¿no? Entonces, ahora, y eso está contemplado, digamos, estas experiencias previas están contempladas en el nuevo proyecto. Así es, el centro de logística precisamente va a estar en Mérida. El centro de mantenimiento de los vagones va a estar en Chetumal. Se trata de que genere derrama económica en todo el sureste. El único estado que no tiene vía ferroviaria, de los 5 estados del circuito del Tren Maya, es Quintana Roo. Pero ahí lo que les puedo decir es que el 95% de los derechos de vía existentes ya están afectados. Es decir, el tema del impacto ambiental lo podemos abordar porque realmente hay mucha desinformación al respecto. Porque se habla de que el tren va a matar muchos jaguares. Yo llevo recorriendo esa carretera de Cancún a Chetumal durante los últimos 30 años. Últimamente lo recorro más, pero yo no he tenido, jamás he visto un jaguar muerto en la carretera. El tren va a pasar por la carretera. Entonces, en el caso de Quintana Roo, de Cancún a Chetumal, como dices, el derecho de vía está perfectamente... Sí, el riesgo, digamos, de las organizaciones ambientalistas, y qué bueno que lo comentas, es tal vez en la parte campeche, ¿no? Porque al último está la selva campechana, no solamente los vestigios arqueológicos importantes que están ahí en Calakmul, sino propiamente la condición selvática que es tal vez uno de los últimos patrimonios no afectados que tenemos en materia medioambiental. Yo quiero hacer una pregunta respecto al tiempo, porque al irte tú al tema de Campeche estamos hablando, entiendo, de lo que he visto del proyecto, ya de etapas subsecuentes. Entiendo que la primera etapa va a ser solo Quintana Roo, ¿o no? ¿Cuáles son las etapas? La planeación en el tiempo. Planeado? Yo hago esta pregunta porque vi que al inicio del gobierno pasado empezamos el tren de Toluca, que está chiquitito comparado con el Maya. Ya terminó ese gobierno, ya llevamos casi medio año de más de medio año de y pues todavía no está ese pedacito. No, mira, ¿Cuánto va a tardar el Tren Maya en estar listo? Mira, 2019 es un año de planeación para el Tren Maya. Todo el mundo dijo que por qué no traían las manifestaciones de impacto ambiental cuando entró el gobierno en funciones, pues porque acababan de entrar en funciones. Les asignamos el recurso a Fonatur para llevar a cabo todos los estudios necesarios para el Tren Maya, que tiene que ver con consultas. Hay mucha gente que dice, no, es que a mí no me han consultado, es que el tren no pasa por ahí, ¿no? Pero hay que hacer más esfuerzo de comunicar el tema de por dónde pasa el tren para que las poblaciones no se sientan afectados. Hay un tema de los ejidos que fueron expropiados en su momento para los derechos de vía de las carreteras, que no fueron, no se concluyó fueron utilizados, pero no se concluyó la expropiación, no se les indemnizó por esa expropiación. Entonces lo que están pidiendo es que se les indemnice y que se actualice esa indemnización, claro, para que, yo considero que es lo justo. Y estás, digamos, haciendo, creo que como diputado federal, además de todo que un diputado federal tiene la oportunidad de moverse por toda la República como representante de la nación, están haciendo algo para informar a la gente en ese sentido. Yo creo que ahí hay un área de oportunidad interesante para los actores que se vayan a tocar directamente a la gente. ¿Qué le dirías a tus paisanos? Va a ser más adelante, ¿no? Porque ahorita está Fonatur haciendo entonces, pero ya hay trabajos que se están realizando en las vías las vías existentes. ¿Cómo le llamaban? El Expreso Maya. Ya tiene vías del tren, nada más que hay que actualizarlas. Entonces ya se están haciendo trabajos sobre esas vías del tren. Lo que es la parte de Quintana Roo, que es la nueva, esa va a ser la más complicada, porque tenemos que pasar por donde Quintana Roo hay muchos cenotes. Entonces la intención es tener, y ya vi unas imágenes satelitales que tiene ya Fonatur, el director general de Fonatur me hizo favor de mostrármelas, donde tienen detectados todas las áreas de cenotes. Es impresionante lo que se puede hacer con la tecnología hoy en día. Pero se tienen que hacer estudios de mecánica de uso suelo, porque no puede pasar el tren por encima de una caverna de un cenote. Es tierra calcárea, ¿no? Digamos, es porosa. Sí. Entonces hay que calcular el peso, etcétera. Así es. Ahora, entonces, digamos, sobre el Tren Maya, lo que le podemos decir, lo que le puedes transmitir a tus paisanos y a la gente del país que en el tema turístico está atento a esta inversión, es que no tenemos riesgos en materia ambiental. El Tren Maya no representa riesgos en materia ambiental. No, y te voy a decir por qué. La vía del tren generalmente no genera asentamientos humanos a lo largo de la vía del tren.
lo que sí lo hace una carretera o un camino rural. Generalmente se empiezan a asentar las poblaciones a ambos lados de las vías del tren. Lo que se pretende hacer, sí, lo que se pretende hacer en Calakmul es solo entrada y salida por tren. Es decir, no permitir que se generen los asentamientos urbanos, pero además, atrás del Tren Maya viene el programa de Sembrando Vida. En Quintana Roo, solo en Quintana Roo van a ser 25,000 hectáreas que se van a reforestar. Entonces, pero son de frutales, ¿no? Las de Sembrando Vida. De maderables, Porque frutales. estamos hablando de proteger medio ambiente, selva, Sí. digamos, especies endémicas. Sembrando Vida como que tiene otro rollo, ¿no? No, Porque es no, también incluyen las agrícola. especies endémicas. La intención es, por ejemplo, han habido crecimientos de asentamientos urbanos que han partido en dos nuestras selvas, áreas naturales protegidas. La intención es utilizar el tren para generar imanes de desarrollo del otro lado y volver a reforestar lo que se deforestó. O sea, Sembrando Vida también va a pagar para, digamos, resembrar flora de la, digamos, de la endémica del lugar, de la Así es. predominante previamente. Pues interesante. Y por eso les van a dar 5,000 pesos a los campesinos para poder resembrar eso. Así es. Perfecto. Pero entonces no hay una primera etapa que digamos va a ir de punto A al B, sino se va a construir todo de golpe. Es que ¿O cómo está esa existe parte? gran parte de las vías del tren. Sí, El sí, único las estado vías, que- sí, pero las estaciones, esas se van a licitar Ujú, porque las estaciones sí van a ser altamente rentables. ujú. Oye, y yo me quedé bien. pensando ahorita, yo creo que es interesante, dado que ese programa lo lleva lo que era la Zagarpa anteriormente, y que siempre es mucho más proclive a pues invertir en eso, en árboles frutales, en cuestiones que generan condiciones productivas, y que podría ser un riesgo, sin duda alguna creo que podría ser un riesgo cuando estamos hablando de la parte medioambiental, pues que se generara un esquema de seguimiento, ¿no? Porque al final del día tal vez las intenciones pueden ser muy buenas, muy proactivas a la parte de medio ambiente, pero pues de repente las instituciones y las burocracias terminan fallándonos. ¿Eso qué has pensado al respecto? Porque yo creo que hay un área también, otra vez, de seguimiento por parte de los diputados que puede ser crucial. Pues sí, definitivamente hay que estar pendientes del uso del recurso que es sagrado, ¿no? El recurso de todos los mexicanos. Entonces, por cualquier... Oye, y es sagrado también el medio ambiente, y es sagrada la fauna, etcétera, y la ¿y flora. sabes qué? El turismo te lo pide. El turismo hoy pide una experiencia donde se acerca, Respetuosa. así es, con la naturaleza. Así es. Quien no cuida el medio ambiente hoy está condenado a no tener turismo mañana. Así es. Oye, y desde el punto de vista legislativo, el programa integral del Tren Maya implica cambios legislativos, es decir, va a haber que hacer propuestas de puntos de acuerdo Propuestas de ley, cambios a la legislación que existe No, en la materia. realmente no lo dentro vemos del marco actual. no lo vemos como tal, pero lo que sí va a traer el Tren Maya va a ser un ordenamiento territorial. Y de ahí se van a desprender todos los PDUs y los POELs de los diversos municipios, porque va a traer un ordenamiento a esta zona. Eso sería un trabajo, digamos, más a nivel local. Pero a nivel federal no tenemos que hacer ninguna modificación trascendental. No hemos detectado una ahorita. Oye, y ahorita que estaban hablando de leyes, yo quería aprovechar para preguntarle a Luis sobre lo que nos comentaba en el corte, sobre el tema de la caravana maya, en el cual tradujiste, si no me equivoco, la No venía Constitución preparado, de pero- Quintana Roo, que la tradujiste en este caso al maya. ¿Por qué no nos cuentes un poco de ese asunto también, para que la gente que... Fíjense que estoy muy orgulloso de esto, porque el 30 de octubre de 2018, el Gran Consejo Maya tuvo a bien darme un reconocimiento por la promoción de la cultura maya. Y ahí di un discurso en maya. Yo no hablo maya, pero lo escribí fonéticamente para poder darlo. Puse ahí un par de chistes, entonces como se rieron durante los chistes, que sí se entendió. Pero ahí me comprometí a entregar la Constitución del Estado de Quintana Roo en maya, un poco para acercar la justicia a quienes no la tienen y no se hacen valer de los derechos de la justicia. No ¿Por qué? existía este ejercicio previamente, porque No. en otros casos lo han hecho, traducir la Constitución federal al náhuatl, me ha tocado escucharlo, pero en este caso no había la Constitución local traducida al maya. No, y ese fue un trabajo titánico. El equipo voluntario que lo hizo, realmente mis respetos. Fueron 11 personas, 8 meses trabajando sobre esto. Y estamos muy contentos con el resultado. Ya las mandamos imprimir. Ahora vamos a arrancar con una caravana maya. Y eso, ¿de dónde sale? Porque hemos tenido varias reuniones como las que estamos teniendo ahora, donde surgen ideas de cómo mejorar o cómo aprovechar esta situación para mejorar la situación de los pueblos mayas. Entonces,
vamos a recabar las firmas de los dignatarios mayas, los sacerdotes mayas y los jueces tradicionales mayas en un recorrido, pero no solo vamos a hacer ese recorrido solos, sino vamos a acompañarlo de servicios médicos gratuitos. Ya conseguimos 20 cirugías plásticas reconstructivas mamarias, cada una de un costo de 800,000 pesos. Conseguimos cirugías de oído también. 2 clínicas móviles, pero de esos camiones grandes que tienen cuatro cuartos en una de ellas. Y vamos a ir escalándolos mientras estamos en un pueblo. La otra se va y se instala en el siguiente para poder ir avanzando. ¿La caravana recorre Quintana Roo o más estados? No, solo Quintana Roo, porque al final de cuentas es la constitución de Quintana Roo. Oye, ¿qué le dirías a los que seguramente te están escuchando allá en Quintana Roo? Ya va a empezar su precampaña. Aquí Luis, con toda esta movilización importante, ¿qué les comentarías a esos siempre sospechosistas que pueden estar presentes escuchándote? Yo les diría que sí estoy haciendo campaña, pero para nuestros pueblos mayas. Esto es para ellos. Esto vamos a generar, mira, el día de la entrega vamos a entregar la Constitución y estábamos pensando hacer una caminata de la Constitución desde el Museo de la Cultura Maya hasta el Congreso. Y después en una mesa como esta surgió que, pues, ¿por qué no agregamos a los bomberos y a las enfermeras? Entonces ellos también se quisieron ir sumando. Después se sumaron escuelas y ahora la intención es abrirlo como una fiesta. Y hablé con los diputados electos para que se destine el 18 de septiembre como el Día de los Pueblos Originarios de Quintana Roo, para que se festeje. Haz de cuenta nuestra Seguramente Guelaguetza. lo aprobarán, ¿no? Porque entiendo que la fracción de Morena acaba de ganar la mayoría en el Congreso local, ¿es correcto? Y va más allá de la fracción. Yo creo que es una muy buena iniciativa que te da, pues precisamente ese, todo lo decimos maya, Riviera Maya, el Mundo Maya, Tren Maya. ¿Y dónde están los mayas? Es una iniciativa muy importante que te felicitamos, es muy buena. Y fíjate que también estamos invitando a los pueblos indígenas de Canadá, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Cuando lo comentamos con las tribus indias, porque así se llaman, tribus indias en Estados Unidos, se emocionaron tanto que quieren hacer una conferencia donde yo doy una plática de cómo hacerlo ellos en sus idiomas. Es decir, ellos quieren su traducción en apache. Su traducción en Siulo, todos. Entonces realmente están muy emocionados, van a acompañarnos el día de la entrega. El presidente de la República también nos va a hacer el favor de estar presente, va a firmar como testigo de honor, al igual que el gobernador, al igual que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien vaya a presidir el Congreso, porque ahora vamos a tener una Jucopo. Y una mesa directiva. Hay cambios ahí también, se están haciendo cambios en Quintana Roo. Así es. Entonces el tema ahí es, estamos abriéndolo para que realmente se haga una fiesta, que de ahora en adelante sea una fiesta donde resaltamos a nuestra comunidad maya. Y que pueda ser itinerante porque irá por distintas comunidades y se irá trasladando alrededor de todo el territorio, ¿es correcto? Pues fíjate, acaba de surgir una idea. En estas conversaciones todo el mundo trae una idea diferente que podremos incorporar. No lo teníamos contemplado. Chetumal necesita turismo, más allá que las partes del norte, pero podría ser tal vez Carrillo Puerto, Cobá, los otros centros ceremoniales. Tal vez los lugares que no son tan identificados como pueblos turísticos, pero que sin duda alguna ahí hay quintanarroenses, mayas que tienen pues también la oportunidad de encontrar en esta caravana, pues también esta misma involucramiento del que estás hablando, ¿no? Claro. Así es. Y traje este glifo. Este glifo representa miércoles 18 de septiembre de 2019. ¿Qué más le ven? ¿Le ven una T? Sí. ¿Y le ven 4 bolitas? Sí. Esa es mera coincidencia, ¿eh? Pero fíjate, ese es bien importante porque... Se me hace que lo buscaste y dijiste, a ver, vamos a ver uno que tenga 4 bolitas y una teja, ¿no? Cada bolita es una unidad, ¿no? No fue tal. Realmente buscamos la fecha después de las fiestas patrias y el Congreso del Estado de Quintana Roo sesiona lunes y miércoles. Entonces el miércoles siguiente a las fechas patrias es ese. El 18 de septiembre. Entonces, el 18 de septiembre. Y Pineda Cobalín hizo unas mascadas y unas corbatas impresionantes que las vamos a vender para generar recursos para los pueblos mayas. Y todo tiene el glifo maya de la fecha de la entrega. Y vamos a también ayudar a los pueblos mayas a vender por internet sus productos, sus hipiles. Un hipil es un vestido maya bordado. Sus piñas, etcétera, para tratar de lanzarlos por internet, y vamos a aprovechar esta ancla de Pineda Cobalí. Pues está padrísimo, porque lo que busca es ser un proyecto integrador, ¿no? Un proyecto que vaya, no solamente que vaya caminando, que vaya buscando darle
distintos servicios, como decías tú, sino que en esa gran visión de la Constitución, pues también incorpore las partes más profundas, ¿no?, de la creatividad indígena. Yo lo que les pido especialmente a quienes nos escuchan en Cancún, allá en Máxima, los saludo con mucho afecto, es que súmense a la caravana. ¿Y cómo se pueden sumar? Entregando juguetes, caminadoras, bastones, sillas de rueda. Los estamos recolectando en el Salón Turquesa a un costado de la Mega. Mis redes sociales las puedo... Sí, claro, adelante, por favor. Mi Twitter es @lalegre y mi Facebook e Instagram son La Alegres, con S al final. L Alegre en Twitter y Facebook e Instagram, La Alegres. Bueno, pues ya está la invitación. Ahí están los datos, ya está la invitación. Ya que entiendo que ya estamos terminando por cerrar, terminando pues esta que ha sido una larga charla, mañanera charla, pero positiva charla sin duda alguna con Luis Alegre, presidente de la Comisión de Turismo. Estamos aquí en Radio 13 Turismo, estamos también escuchándonos en Máxima toda FM. La gente en Máxima FM, y pues ha sido realmente un placer, mi querido Luis, que nos actualices cómo están las cosas. Obviamente son temas en los cuales hay distintos puntos de vista, siempre va a haber controversia cuando hay cambios, pero creo que también la que haya diálogo y haya explicaciones, pues nos permite ir sentando los temas, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que se haga mejor, reconocerlo, lo que haya que mejorar, pues sin duda alguna también tenerlo ahí como una marca, ¿no? ¿Y César? queda ahí el compromiso para ir a transmitir a Cancún? Así es. Sí, porque si no Luis nada más viene aquí a la Ciudad de México y nos pavonea mucho Quintana Roo y no deja ver las maravillas de Quintana Roo. Les mandamos un saludo a todo el auditorio que estuvo el día de hoy aquí con nosotros, y bueno, pues seguimos trabajando aquí en Radio 13 Turismo. Nos vemos la próxima semana.